Bueno, vamos a ver el chat. Está por acá. ¿Sabes si es eléctrico híbrido? Muy bien. Tipo de vehículo. Bien. Identificación del sistema. Perfecto. Identifica qué vehículo es. Entonces, demos cuenta como lo primero es la parte de identificación, la fase de identificación, como la llamo yo. ¿Listo? ¿Esto qué es lo que hace? Pues nos permite obviamente identificar un segundo aquí. Vamos a dejar aquí compartir. Nuevamente abrimos. Permite aquí obviamente ingresar. Vamos a ver acá. Ah, listo. Vamos a otro ejemplo. Ese caso, digamos, ese es un ejemplo en el caso de Toyota. Luego vamos a ver un ejemplo que es lo que sería en, por ejemplo, en Hyundai. Des en cuenta que tenemos anagramas. La mayoría de marcas deberían tener en los guardabarros y en la parte de atrás. No todas lo cumplen. Pero pues ya hay por ahí una norma internacional que sí lo habla que se debe tener así. Bien. ¿Qué podemos tener en cuenta? Cuando hablamos obviamente de un vehículo eléctrico, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo la noche del lunes, pues vimos un ejemplo de un híbrido de Toyota, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan del vehículo que vimos? ¿Qué logramos identificar en ese vehículo? La primera fase fue la fase de identificación, ¿no? La fase de identificación, que fue un tema importante. Voy a dejar un momentico compartir, dejo de compartir y vamos a mirar una imagen que me parece importante para hacerle básicamente lo que sería seguimiento a lo que estuvimos viendo el día lunes. Vamos a mirar por acá, voy a buscar acá una imagen de ese tablero de instrumentos de ese mismo vehículo. Vamos a entrar por acá, secuencia de activación. Aquí tenemos unas imágenes. A ver, comparación, activación, sensor de impacto, tapa de fusibles. Por ahora, ¿quién trae alguna pregunta? Inclusive la sesión que tuve en la tarde con el ingeniero de Chile. ¿Quién trae alguna pregunta por ahí que esté dando vueltas? Aquí yo busco aquí la imagen que quiero mostrarles. ¿Quién tiene algún aporte, alguna duda respecto a lo que se ha venido trabajando? A ver, tenemos por acá, tenemos por aquí, secuencia de activación. Listo. Bueno, pues por aquí vamos acá. Los noto muy callados. La clase que estuvimos en el lunes en la noche. Recuerda que estuvimos trabajando de 8 a 10 de la noche, donde hicimos un reconocimiento básico de un vehículo. Inclusive quedó grabada. Entonces vamos a analizar aquí lo siguiente. A ver, vamos aquí en el chat. Está por acá. Bueno, el Maya Hybrid. Claro, lo que pasa es que el Maya Hybrid, cuando hablamos de Maya Hybrid, o híbrido o liviano, o microhíbrido, pueden haber dos sistemas. Unos sistemas que son de 48 voltios, que lo que hace es que, tú sabes que lo que más consume como tal, los que consumen esa huella real, bueno, eso es un tema que se ve con el ingeniero Román, la clase de anoche. Conmigo van a trabajar la parte de mantenimiento, la parte de operación, un poco más la parte enfocada en el vehículo. Los principios sí los ven obviamente con el ingeniero Román y pues obviamente también obviamente les va combinando. ¿Listo? Pero digamos, esta clase vemos un poco más aplicado sobre el vehículo y con el ingeniero Román van a ver el tema de los principios, el tema calidad de la energía, para obviamente poder entender. Sin embargo, hay momentos en los cuales yo también voy a tocar temas, ¿cierto? Pues enfocados a eso para poderlos como tal, haciendo un compendio de eso. ¿Listo? Les estaba hablando con respecto a Estamos hablando, voy a dedicarme aquí a tomar tres preguntas del chat para continuar con la clase. ¿Listo? Entonces ponle cuidado.
Aquí tengo una pregunta que me dicen en el caso del MyHybrid. El vehículo del MyHybrid, o microhíbrido, es un vehículo que te permite a ti arrancar, o sea, vencer la inercia del movimiento y luego pasa a motor a combustión interna. Por ende, son sistemas de 48 voltios o sistemas de 12 voltios, como vamos a ver un sistema, ¿bien? Entonces, MyHybrid es como una asistencia al arranque, ¿bien? Listo. Donde dice del grupo VIP Uribe, dice, ¿es posible reconvertir un auto de combustión a híbrido? A ver, yo creo que es más fácil convertir un vehículo de combustión. Ya, déjame ya mirar una pregunta ahí que llegó muy chévere. Un segundo, por favor. Es más fácil convertir un vehículo de combustión a eléctrico, porque date cuenta que en un vehículo híbrido interaccionan diferentes sistemas. ¿Listo? O sea, para mí sería más complicado adaptar un vehículo de convencional, obviamente a híbrido, digamos, por el tema de motor, por el tema obviamente de espacio, por el tema obviamente de electrónica. ¿Listo? Será más fácil hacerlo a partir de retrofit, convertir un vehículo convencional de combustión, quitar el motor eléctrico y montar un motor eléctrico, y quitar el motor de combustión interna y montar un motor eléctrico, se puede hacer el tema retrofit. Sería más sencillo, aunque es complicado. ¿Bien? Listo. Aquí dice, el tema de electrónica, el emblema del Toyota es azul y a los lados en aletas hybrid y el motor a combustión, lo que muestra el tacómetro y la batería. Bueno, vamos a mirar eso. Claro, obviamente, el emblema de Toyota, eh, cuando tú lo ves con ese visito azul, es porque es un vehículo híbrido o inclusive eléctrico. ¿Listo? Ya sabes que es un sistema que trabaja al todo voltaje. ¿Bien? Y vamos aquí siguiendo mirando. Y si aquí hay alguna información con el motor Valvo, motor Atkinson, convertido en motor de cuántos tiempos. A ver, lo que pasa es que, ¿qué sucede? Roberto, Juan Roberto. Básicamente, ¿qué es un motor ciclo Atkinson? Es un motor en donde, ¿cierto? Aquí me habla de un ciclo motor de ciclo Atkinson con válvula de tiempo variable. Un ciclo de adquisición lo que hace es mantener más tiempo la válvula de admisión abierta en la fase de compresión. Entonces tú lo puedes hacer por medio de variación de levas, por un BBTI, lo puedes hacer por medio de un VTEC, ¿cierto? Lo puedes hacer por medio de un sistema de biela partida. Nissan tiene un sistema de biela, o sea, digamos, cuando hablo de biela, es una parte del funcionamiento del motor, pues, digamos, es como si fuera el antebrazo. Y pues obviamente Juan Roberto, cuando me hace una pregunta tan específica, te la respuesta de esa manera. Hay una tecnología en Nissan que tiene la biela partida. Entonces tiene un sistema que tiene una articulación. Entonces en el momento en el cual tú varias la biela, vas a variar la carrera de funcionamiento del motor. ¿Listo? Entonces, en ese caso, los motores ciclo Atkinson los vas a encontrar en los híbridos. ¿Por qué? Porque son motores que lo que se busca es que tengan una baja relación de compresión. Uno, para recibir, digamos, tener que suministrar menos combustible, generar, digamos, reducción de emisiones, sobre todo de óxidos de nitrógeno. Y también lo que se busca es que le cueste menos esfuerzo al motor eléctrico arrancar de combustión interna. ¿Listo? Eduardo García, yo creí que no importaba el conocimiento previo y ya hablar de cosas que no se entiende. Claro, Eduardo, sí es importante, pero bueno, por ese motivo le digamos que busco la forma de dedicarles el tiempo a ustedes. Obviamente hay un tema enfocado, pero ustedes obviamente quedan unas preguntas en el chat que sería obviamente bueno poder, poder tomarlas. Charit, aquí me dice Toyota usa cajas CVT, en este caso hablando del Yaris. Bueno, aquí se llaman cajas SVT, o sea, son transmisiones continuamente variables eléctricas. O aquí se llama, en este caso, puedes encontrar en Corolla y una caja, una transmisión muy parecida a la que tiene Yaris, muy parecida a la que tiene este motor, que se llama la la P610. ¿Listo? Bueno, ya cerramos aquí preguntas. Entonces, ¿en qué estábamos acá? Voy aquí a ampliar la imagen. Denme un segundo acá. Pues es importante, como tenemos un público tan extenso y obviamente el nivel de conocimientos puede variar, la idea es que al final todos entendamos lo mismo. Busquemos las preguntas que podemos hacer, busquemos basadas en el tema para no desvirtuar como tal el objetivo de la clase. Bien, porque es bueno sacar las preguntas, pero pues entendamos que hay algunos compañeros que le estaban hablando en chino. La idea es obviamente, pues, como no les puedo ver las caras a todos, ¿listo? Si yo estuviera presencialmente por darme cuenta de muchas sensaciones, pero pues el tema de la virtualidad se opera así. Entonces aquí tenemos la imagen del tablero de instrumentos de este vehículo.
¿Ustedes cómo lo ven? ¿Apagado? ¿Está en ignición? ¿Está en modo radio? ¿Está en acceso? Esa pantalla que me está mostrando ahí. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué podemos identificar? ¿Quién me da soporte? A ver, ¿qué ve en esa pantalla? A ver, Azael, a ver, dale ahí, allá puedes hablar. A ver, ¿listo? ¿Qué tal? ¿Sí me escucha? Sí, sí, ahora sí, fuerte y claro. Excelente. Por lo que veo, o bueno, pues bueno, lo comparo con mi carro, no está en ignición, más sin embargo, ahí Ok. aparece que los cuartos están prendidos. Y vemos también que marca o tiene un indicador en el capó delantero, Sí, que está abierto el capó delantero, muy bien, ok, más no sé qué listo. significa eso. No, pues que como el carro está, esa imagen que tomó ese vehículo es porque lo estaba revisando, entonces tengo como tal el cofre levantado, ¿listo? Excelente ya. Pero muy bien la percepción, ¿listo? Muy bien. Voy a ver aquí en el chat quién me está respondiendo aquí en el chat. ¿Tiene luces prendidas? Pone cuidado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ponle cuidado, un segundo acá. Estamos apagados, está apagado, muy bien. Cofre abierto, Eloy García, está apagado, todos están apagados, estamos coincidiendo. ¿Qué es lo que pasa? Ponle cuidado, cuando tú este vehículo lo abres, la mayoría de vehículos modernos, no solamente vidrios, cuando tú le das apertura como tal con el control, él tiende a encender lo que se llama luces ambientales, que son como las luces del tablero de instrumentos, ¿cierto? Y te dará como la sensación de que te luces prendidas, pero se pueden son las que se llaman luces ambientales. ¿Listo? Bueno, aquí vamos apagado y con luces prendidas. Dejan proporcionar un glosario porque al menos saber información ir buscando para que no tenemos el mismo nivel de conocimientos que los avanzados. ¿Qué vamos a hacer? Ponle cuidado, Hugo. Eh, Vamos a tener en cuenta tú, de pronto por el grupo privado, por favor, manifiestar esta propuesta al ingeniero Antonio y vemos cómo la podemos obviamente solucionar. ¿Listo? Que es una buena propuesta. Enciende un poco la luz, sin que haya algún modo de manejo. La E2, a ver, miramos qué es E2 acá. Esto E2, como ese es un vehículo salido, digamos, de planta, ¿cierto? Es como una etiqueta, no sé si se coloca en la parte de producción, pero por ahora, digamos que no tenemos, digamos, o sea, no te está indicando. O sea, básicamente es como una etiqueta del vehículo, que es un vehículo que está nuevo, ya tiene 9 kilómetros en su momento. ¿Listo? Entonces, listo. Ahí el tema aquí veo también a Juan Camilo. Por favor, sería bueno que se le envíen por el grupo privado al ingeniero Antonio, que quisieran tener pronto un glosario para poder revisar cómo lo podemos hacer. ¿Listo? Bueno. Entonces, esto como tal sería la primera imagen que tenemos cuando sentamos el vehículo. Ahora, aquí, pues vemos obviamente que tenemos como tal un odómetro general, ¿cierto? 9 kilómetros, un velocímetro, eh, no tenemos un indicador de RPMs, o sea, aquí digamos que siendo un vehículo híbrido, pues digamos que no, como tal, no tiene algún nivel de importancia para fabricantes de RPMs, y tenemos acá unas agujas. Aquí sería temperatura del motor. Y aquí sería, obviamente, esta aguja, que era la que ayer veamos el lunes en la clase, la aguja de funcionamiento, la aguja del sistema READI. ¿Listo? Un segundo, ¿qué pasa acá? Y, Michelle, ¿cómo estás? Señor, dígame. A ver, deja tantito que enciendan sus micrófonos para no seguir avanzando. Necesito que vayan entendiendo todos bien comprendiendo los términos. A ver, voy a dejar aquí tantito que puedan participar. Ok, Digo, levanten la manita, ¿quién quiere participar o dudas para irlas aclarando y no avanzar en conceptos básicos? A ver, ¿quién gusta participar para irlos escuchando? Ahí tenemos varios ahí en los comentarios de Hugo César. Deberían de proporcionar un glosario. A ver, digo, somos 197. Estaría padre que participen, ingeniero, para irnos listo. orientando, porque ahorita en la plataforma digital subimos ya contenido, que es un nivel muy, muy básico. Peras y manzanas, rojas, verdes, irles explicando en la plataforma digital. Entonces es importante igual, los que no, ahorita están 80 de 292 que son, están 80 solamente registrados, los otros no han entrado. Entonces es importante. Ahí, Saúl, ¿cómo acceder a la plataforma? Tú eres del... Ok, te hago llegar eso, Saúl. Los demás del grupo 5 o 6 ya tienen acceso.
A ver, vamos a ver, Roberto Galván. A darle aquí. Listo, Roberto. Sí, gracias, Antonio. Ok, Roberto, buenas Mira, noches. sí, buenas noches, Michelle. Yo sí estoy entendiendo ahí bien, pero sí me gustaría, yo me incorporé apenas el lunes, entonces, sí me gustaría nada más tener claro las materias que vamos a llevar y ya traer también yo una idea de eso, ¿verdad? Inclusive también solicité ahí el acceso para entrar ahí a la herramienta y con ello yo a lo mejor si ya hay contenido ahí, a lo mejor yo con eso también ya me puedo ir empapando, ¿verdad? Básicamente era ese mi comentario. Ok, claro. Bueno, ¿alguien Sí. más tiene alguna otra Algunos, pregunta? perdón, algunos términos sí, definitivamente sí son nuevos para mí. Traigo una base de ingeniería, entonces sí, pero sí veo que hay más gente todavía un poquito más, con más Pues detalle, ¿verdad? vamos a Pero hacerla así, Michelle. sí, Michelle, vamos a hacerle, así como menciona Roberto, vámonos desde lo básico. O sea, a principios, palabritas digo, nos vamos a llevar 3 años, ingeniero, pero pues lo metemos en un mes. ¿Qué te parece, Michelle? Claro, Vamos a entendido. meterle, no, sí, para no igual, avanzar tan rápido con conceptos muy avanzados y irnos con conceptos muy, muy básicos, porque son conceptos que incluso gente de ingeniería, pues nunca los han escuchado. Entonces estaría padre irnos poco a poco, ingeniero, para igual, si vamos demasiado lento o muy, muy básico, también levantan la manita, ingeniero Michelle, ingeniero Antonio, vamos muy, muy básico, esto lo vimos en universidad, vamos a meterle un poquito más de turbo. Ustedes vayan dando la pauta, porque pues nosotros agarramos ritmo pero si nos dicen un poquito más despacio, un desglose, palabritas, irles explicando todo, adelante, con todo gusto. Ustedes son sí, los que mandan. perdón, sí está muy bien y todo. Si con anticipación, antes de la clase, nos dieran ahí la clase de lunes en la noche estuvo muy bien. Sí la entendí, todo muy práctico, todo muy bien, pero si podemos tener ahí algo previo para nada más no llegar tan en cero y se los agradecería mucho, ¿verdad? Pero como quiera, yo sí me acoplo a este ritmo como van. Cambio. No, mira, Gracias. me parece muy bien tu observación, Roberto. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar un glosario de los temas que vienen para estos días, para las próximas horas, para que también ustedes puedan estudiar, digamos, en Google, en Internet. A ver, vamos a ver estos temas, incluso para que ya estén preparados y puedan anotar allí sus preguntitas, sus dudas y poderlas aclarar aquí con los ingenieros. ¿Qué les parece? Eso sí nos podemos comprometer para enviárselo en estos días de cada maestro, como que todo lo que los temas que van a ver, ya para que también ustedes puedan abordar esos temas en internet y ya las dudas, así muy, ya filosofar, profundizar, lo vemos en estas sesiones. ¿Les parece? A ver, vamos con Luis y Roberto. ¿Listo, Luis? Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, listo. Excelente. Yo nomás mi comentario, el ritmo que llevan, para mí se me hace excelente. Muchos de los comentarios o terminología que han mencionado los instructores hasta el día de hoy, lo que yo no conozco, yo lo he buscado en internet y sí me ha salido bastante información. Digo, esto lo comento para todos los demás. Pero a mí se me hace excelente el ritmo que están llevando ahorita los ingenieros, los maestros, muy bien. De hecho, a mí me gustaría que siguiera así, porque también el tiempo que yo tengo entendido que está dedicado para esto, pues es relativamente muy corto. Entonces no me gustaría que por dudas que a lo mejor yo pudiera resolver en internet y en línea, pues atrasar a los demás compañeros. Entonces sí, digo yo de parte mía, y creo que muchos de los que estamos en la reunión a lo mejor también están en ese papel, pues tener una responsabilidad también nosotros de también, pues es una formación en línea. Entonces uno también tiene que ser autodidacta en estos puntos.
Y ya con el material que han puesto ustedes en la página, digo, igual y los que tienen ahí dudas, pues ya se están comunicando de forma privada con ustedes, pero ahí también viene información y también es de mucha utilidad. Digo, yo lo comento para que tampoco no sea mucho tiempo a lo mejor de dudas de cosas muy básicas o a veces preguntas que no van del tema y que mejor los ingenieros nos puedan transmitir el conocimiento que tienen, porque pues sí, la verdad, ellos ya con la experiencia en el campo nos pueden dar algo más completo a lo mejor a lo que nosotros podemos encontrar en línea, pero pues lo que ya estudiamos en línea, ellos lo pueden complementar muy bien con lo que están diciendo sesión por sesión. Digo, ese es todo mi comentario. A mí se me hace excelente cómo llevan el ritmo hasta ahorita todos los instructores. Gracias, Luis. Excelente aportación. Igual vamos ya anotamos aquí todas las observaciones. A ver, vamos con Roberto Cabriales. Listo, Roberto. Sí, sí, listo. Sí, yo también concuerdo con... ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, concuerdo con Luis. Es difícil, a lo mejor hay integrantes que no entienden que es difícil conseguir instructores con este nivel de conocimientos en un área que es muy nueva, ¿verdad? Y pues si hay conocimientos básicos que nosotros los podemos encontrar en Internet, pues a nosotros nos gusta más los conocimientos que no se pueden encontrar en Internet, que son los conocimientos avanzados, los conocimientos nuevos, que solo personas que tienen este tipo de experiencia tienen. Entonces, yo sí quisiera ver cosas nuevas, no enfrascarme solo en cosas básicas. Y bueno, lo del ciclo Atkinson, pues lo explicaron en la tarde y también es básico de termodinámica. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por las aportaciones. Igual todo se va a anotar. En la semana nos comprometemos, como quiera, a enviarles un glosario con todos los temas para que lo tengan de acordeón y puedan ir también avanzando en sus tiempos libres. Posiblemente mañana les mando un mensajito para conectarnos vía Zoom, los que tengan dudas de la plataforma, porque he recibido varios mensajitos de que no han podido ingresar. La mayoría, los que hemos podido atender, son por el usuario, que ponen mal el correo, o cuando se registraron en el formulario, en lugar de poner .com, pues colocaron .come, le agregaron una E o alguna letrita mal y no pueden acceder. Pero mañana les mando mensajito, ya se ingresan, así van a ser rápido 10, 15 minutitos para resolver esas dudas, ¿va? Dejo bueno, último, Aldo y Joel, y te doy los permisos, Michelle. Buenas noches, ¿me Listo, escuchan? Joel. Sí, te escuchamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, nada más hay una observación. Veo que mucha raza sí está como que destinando mucho tiempo a las preguntas. La verdad, reconozco que pues no todos cuentan con el tiempo para, pues, obviamente, tomar las clases, sobre todo también, pues, obviamente los instructores tienen el tiempo limitado para compartir material. No me voy a extender mucho, solamente sí hacer una observación ahí de dejar el espacio para las preguntas, yo creo, una media hora antes de terminar el curso, más que nada para pues no estar repitiendo el mismo contenido, no estarnos deteniendo y sobre todo pues la raza que está un poco confundida con los términos, pues sí que tenga tiempo para anotar qué es lo que no entiende y sobre todo pues la raza que sí tiene conocimiento más que nada en los fundamentos, pues obviamente pues permitirnos también ir avanzando con el tema, ¿verdad? Yo creo que hay muchos términos que son básicos en ingeniería. Yo sé que varios de aquí pues también son estudiantes, están también ahí apenas entrando en lo que es el concepto. Sin embargo, sí hay que ser un poco respetuosos también con los instructores, sobre todo porque pues sabemos que el tiempo es limitado, tanto para ellos como para nosotros que nos estamos capacitando. Y sí sería importante concentrarnos un poquito en el contenido y dejar las preguntas al final, sobre todo para que pues podamos avanzar todos al unísono y también si hay algún tema que queda pendiente, pues ahora sí, te doy por ahí algún material o algún, no sé, glosario, como lo estaban comentando varios compañeros, para que pues a lo largo del día pues nos vayamos preparando también nosotros. Hay ciertos temas que no conocemos, entonces ahí sí es importante pues ir tomando nota
Como les comento, todos tenemos el tiempo limitado, entonces sí sería importante que nos concentráramos básicamente pues, en ir avanzando y dejar el espacio para dudas fijo, para no retrasarnos tanto en lo que es pues ahora sí que lo básico dentro del tema. Sería todo. Ok, entendido. ¿Alguien más o podemos continuar? Bueno, quito nuevamente los poderes, continuamos, listo, vamos adelante, listo, nos ponle cuidado. Muy bien. Eh, Independientemente, de pronto uso algunos términos que creo que estamos tomando ritmo, o sea, estamos como tomando pista en el aeropuerto, básicamente. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy y qué me interesa que tengamos el objetivo del día de hoy? Que es obviamente lo que estoy tratando de, obviamente, mostrar en este momento. Generalmente, en la forma en la que nos comunicamos con un vehículo es a través del tablero de instrumentos, como conductor, como propietario, como técnico, como ingeniero. El tablero de instrumentos te permite entrar en una interacción, ¿cierto?, con el vehículo, independientemente del tipo de tecnología, combustión interna, híbrido, eléctrico, diésel, gas, ¿cierto? La interacción. Entonces es importante que aprendamos a leer y a diferenciar las diferentes condiciones de un tablero de instrumentos. Eso que les estoy mostrando es obviamente desarrollado en un vehículo Toyota nuevo en su momento y a ustedes les va a dar como tal la base para cuando se sienten en un vehículo híbrido o uno eléctrico, ¿cierto? Ya puedan entender determinadas condiciones, ¿cierto? En su funcionamiento. Es lo que yo llamo, obviamente, generar una predisposición mental, ¿cierto? A lo que estoy buscando en el vehículo. Bien. Entonces, aquí tenemos lo que sería un tablero de instrumentos, ya como dimos cuenta está apagado, ¿cierto? Vimos que tenemos obviamente el cofre abierto, ¿cierto? Pero hasta ahora no tenemos ningún otro tipo de signo de funcionamiento en el vehículo, ¿bien? Si yo obviamente cambio como tal la condición en el vehículo, que será en este caso, ¿qué tenemos acá? Recuerden qué pasaba el día lunes cuando trabajamos directamente en el vehículo. ¿Qué pasaba cuando yo trataba de encender el vehículo y no cumplía como tal, no completaba como tal el procedimiento? ¿Qué me salía en el tablero de instrumentos? ¿Qué veía yo ahí? Veía un aviso que decía imposible conducir, me está indicando que para que el vehículo pueda entrar en modo activo o modo ready, ¿cierto? Debo pisar el freno y obviamente oprimir el botón de encendido para luego, obviamente, poder acceder a la fase de funcionamiento. Sin embargo, aquí ya tengo una serie de pilotos de testigos encendidos, ¿cierto? Tengo aquí el testigo del sistema de asistencia a la dirección, el freno de mano puesto, el de batería encendido, el check engine encendido, ¿cierto? Tengo una aguja en este momento, la cual obviamente me está mostrando una temperatura promedio de operación. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Pues que este vehículo no está del todo frío, ya lleva determinado tiempo en operación. Puedo ver el nivel de combustible que está en el vehículo, aproximadamente un cuarto de combustible, pero lo que hay que tener, obviamente colocarle mucha atención, en el caso de un vehículo híbrido, sería la posición de esta aguja. Si ustedes la ven acá, está en posición off, o sea, aunque está el vehículo en accesorios, ¿cierto? Al estar esta aguja en off y no tener obviamente acá el indicador de ready encendido, este vehículo no estaría en modo eléctrico, ¿bien? Entonces yo tendría aquí como tal aquí la ignición puesta, ¿bien? Pero por ahora no, el vehículo no arrancaría, porque como tal no le he dado la función de ready. Cuando yo como tal ya cambio, ¿cierto? La condición de funcionamiento, vamos a verlo acá. ¿Qué pasa acá con la aguja? Mira, aquí ya cambió como tal la pantalla. Tenemos obviamente aquí la pantalla ya cambió. Tengo ready acá prendido. Vamos aquí como tal aumentar la imagen, acercarla. Tengo aquí un ready, ¿cierto? Tengo la misma aguja de temperatura de operación, rango normal, nivel de combustible, velocidad cero. Pero miren qué pasa con esta aguja acá. Paso de off a Shark. En este momento, si yo cambiase la palanca de cambios a modo drive, soltar el freno, el vehículo arrancaría. Eso se llama velocidad de arrastre.
¿Ves? Arrancaría en modo eléctrico. Entonces, para que el vehículo híbrido, inclusive el vehículo eléctrico, pueda funcionar, pues yo obviamente interaccionar con los controles y en el tablero de instrumento me va a aparecer el modo Ready o modo Go, ¿cierto? O también pueden encontrar este loguito completo EV, que mira que está en modo eléctrico, ¿bien? Y como tal podría en su determinado momento continuar con la marcha. Eso es lo que obviamente pasaría. Entonces tengamos en cuenta las tres condiciones. Tengo vehículo completamente apagado, accesorios, ¿bien? Y luego tenemos aquí lo que sería modo real. ¿Hasta hay alguna duda ahí? Tenemos aquí en cuenta aquí la diferencia. Accesorios y modo real. Modo real es activado. ¿Qué me indica mi modo real en un vehículo híbrido eléctrico? Que ya puedo funcionar, ya puedo mover el vehículo como tal. Si por algún motivo no se dan las condiciones, ¿cierto?, de seguridad y operatividad, el vehículo no pasaría a modo real. Aquí tengo una persona. Tiene la palabra, Ramón. Hola, buenas noches. Te escucho. Bueno, Ramón creo que se quedó sin audio. Entonces, para, digamos, repasar como tal la idea. Si yo no tengo modo real en el vehículo, no va a arrancar. E inmediatamente me sacaría como tal una serie aquí de mensajes, ¿cierto? De indicaciones de que tengo problemas, bien sea con sistema híbrido, ¿bien? Y ya para poder yo determinar qué fue lo que pasó o qué sucede, pues obviamente debo usar herramientas de diagnóstico, como tal un escáner, que puede ser el escáner original, el escáner genérico, el cual me permitiría acceder, obviamente, a determinadas funciones de diagnóstico y determinar la causa por la cual el vehículo no queda en modo activación. Bien, entonces, claro en esto. Mira, modo ready, en el momento en el 40 en ready, esa como tal, esa aguja sube. Bien, volvemos acá, accesorios, no tengo ready, ¿cierto? Y no tengo como tal aguja. Tema fundamental. Bien, aquí, por ejemplo, si vemos este video, denme un segundo, por favor. Ahí se está viendo la posición de la palanca de los cambios. Yo pongo como está el cambio en drive y ahí puede arrancar el vehículo. ¿Ven? El carro se está moviendo. Ponemos en reversa y el vehículo como tal podría arrancar. Bien. ¿Nos queda claro el concepto de modo listo, modo ready? Bueno, vamos acá nuevamente a este video. Obviamente aquí es el accionamiento. Pisa el freno, botón de encendido, hay un paneo de las agujas y tenemos el modo listo. Esto pasaría en Toyota, en Kia, en Ford, bien, para tenerlo en cuenta. Veamos rápidamente acá. Muy bien. ¿Listo? Entonces, si, por ejemplo, yo quiero, pensemos en el ámbito del taller. Si yo quiero revisar el vehículo, voy a hacer un tema de mantenimiento, voy a hacer desmontaje de algún elemento, pues yo lo primero que tengo que tener en cuenta es que el taller de instrumentos esté apagado, ¿bien? Porque esto me está indicando que el sistema de alto voltaje estaría fuera, obviamente, de operación y reducir, obviamente, lo que sean los riesgos de manipulación. Un tema muy importante. Bien, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa acá? Si yo estoy en el entorno de tráfico, por ejemplo, estoy en un sitio cerrado y yo estoy en modo ready y yo suelto el freno, el vehículo va a arrancar. Bien, entonces si hay una persona que está enfrente del vehículo, la puede atropellar. Entonces hay que tener en cuenta en esto que uno, digamos que en un vehículo de combustión interna, cuando nosotros queremos determinar obviamente la presencia de un vehículo normal, nos damos cuenta por el ruido del motor. En un vehículo híbrido no va a pasar. ¿Ves? Porque él puede estar en modo eléctrico y no te va a generar ningún tipo de ruido. Simplemente en el momento en el cual se puede dar el accionamiento del sistema de motor de combustión interna o el motor de gasolina, ¿cierto? Que se encienda y ahí obviamente el vehículo sí genera un ruido y obviamente puedo determinar la presencia. Entonces, tener muy en cuenta este tipo de situación. Bien, voy a mirar por acá. Listo, muy bien. Ahora vamos a entrar ya obviamente entrando un poco más en materia, digamos la parte básica
identificamos el tema de anagramas, identificamos el tema obviamente de cómo saber que el vehículo está activo o no está activo, identificar el tema en el momento en el cual qué operación yo debo hacer. Aquí hay un común denominador en todos los vehículos híbridos eléctricos y cuál es. Cuando yo oprimo el pedal del freno en un vehículo convencional, la señal obviamente que se usa para encender la luz de stop, ¿cierto? La luz de brake, en estos vehículos también se usa para indicar que precisamente voy a encender el vehículo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algún problema con el interruptor que está montado en el pedal del freno y yo me subo al vehículo, piso el freno y obviamente oprimo el botón de encendido y no entra en modo ready, hay que entrar a revisar qué tipo de condiciones se están dando. Una de ellas podría ser que el interruptor de freno esté desconectado o tenga un problema. Y te puedes gastar medio día buscando la situación, ¿cierto? Porque muchas veces no te puede dar un código de falla y con simplemente el hecho de poder uno determinar el funcionamiento de la luz de freno, me permitiría a mí determinar que ese interruptor esté funcionando. Y esto no solamente pasa en vehículos híbridos eléctricos, también pasa en vehículos convencionales. Hay vehículos que eso se llama un inhibidor de arranque, un vehículo convencional. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando yo me subo al vehículo para encender, yo voy a pisar el freno para que el motor de arranque se accione por temas de seguridad. Muchas veces ese interruptor como tal se avería y simplemente el motor de arranque no funciona. Algo muy similar puede pasar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, lo primero que debe tener el sistema es señales de confirmación, lo que se llama cierta parte de seguridad redundante. No, tienes que simplemente, o sea, te subes al carro y lo tocas normal. Pero en el momento en el cual tú tocas el pedal del freno, obviamente al tener una deflexión del pedal, estás moviendo una posición de un interruptor y pues simplemente ya como tal tiene la señal. No tienes que obviamente aplicarlo hasta full, ¿ves? Solamente tocado, normalito, como lo hacen normalmente en un vehículo. Pues por este lado, claridad en eso. Las posiciones que tenemos en el tablero de instrumentos, ¿listo? Y lo que pueda pasar. Ahora, en fallas, vale, obviamente podemos tener inmensidad de fallas con mucha incidencia en la parte eléctrica, donde podemos tener problemas de contacto, donde podemos tener problemas de caída de voltaje, malas conexiones, donde podemos tener temas de avería, pero que con el tiempo obviamente las vamos a comenzar a entender y a poder diagnosticar. Entonces aquí la primera etapa es ese enlace entre vehículo, conductor. Lo hace el tablero de instrumentos, aprendiendo a leer el comportamiento del vehículo basado en los indicadores. Bien, entonces esa es una conclusión por ahora respecto a esto. Voy aquí a dejar de compartir. ¿Algún aporte? Aquí lo que está bien listo. Ok. Bueno, vamos por acá. Ahora revisemos esta diapositiva. Aquí podemos ver en una forma simplificada, ¿cierto? Obviamente sacando del entorno de la imagen lo que sería la carrocería del vehículo, la composición de los elementos de un vehículo eléctrico. Bien, cuando hablamos de híbridos tenemos dos motores, ¿cierto? Cuando hablamos de un eléctrico es que tenemos un solo motor que va a ser un poco más grande, el cual obviamente no se va a conectar de manera directa a la batería. Eso que ustedes ven acá sería la batería de alto voltaje, que generalmente en los vehículos eléctricos o puramente eléctricos, pues obviamente están en la parte baja del vehículo, como tal el chasis de la carrocería. Tiene unas conexiones, un cableado de alto voltaje, el cual obviamente enlaza la batería a lo que se llama un sistema inversor. Entonces, ¿qué sucede? Porque es el inversor, es decir, que este motor eléctrico, ¿cierto? Él no está conectado de manera directa a la batería. ¿Por qué? Porque este motor eléctrico, el funcionamiento lo hace en tres etapas. Es un motor trifásico, ¿cierto? Y obviamente es como si yo tuviera tres accionamientos. Eso se llama un motor trifásico de corriente alterna. Esa corriente alterna, ¿cierto? Es suministrada por algo que se llama el inversor. Y el inversor está conectado, ¿cierto? Por medio de dos cables a la batería de alto voltaje en donde está almacenada la energía en corriente continua. Entonces, por ese motivo es que los motores eléctricos no están conectados de manera directa. Ahora, ¿por qué es eso? Y voy a tratar de una definición neutra. Cuando hablamos de un motor de corriente continua, pensemos en los vehículos, en los motores que hacen que suban y bajen los vidrios.
Si ustedes se dan cuenta, cuando yo acciono el botoncito del vidrio, él sube a una velocidad constante o baja a una velocidad constante. En algunos vehículos, si yo inserto la mano, entonces si detecto un obstáculo, él se devuelve. Pero si ustedes tienen accionado el botón del eleva vidrio del vehículo, él sube a la misma velocidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque obviamente tiene un suministro de energía constante. Voy a mirar aquí qué comentario por acá. ¿Listo? Sí, es una controladora, básicamente. Ahora, ¿qué pasa en un motor de un vehículo eléctrico? Entonces, pensemos en el juguete, en el carro, en los carros chocones, como se llaman algunos parques de diversiones, o pensemos en un vehículo de golf. ¿Listo? ¿Qué pasa, cierto, con el funcionamiento del vehículo? Que en función de que yo piso el acelerador, ¿cierto? La velocidad del vehículo cambia. ¿Bien? Y para que la velocidad del vehículo cambie, ¿qué tiene que pasar? Que este motor tiene que girar más rápido o menos rápido. ¿Bien? Diego, dame un segundo, te voy a dar un minutico. Diego, Buenas noches, ¿sí me escuchan? sí señor, ahora sí, dale. Disculpe, Genio, yo tengo esa duda de los motores eléctricos o híbridos, bueno, el híbrido sí, pero los motores eléctricos, ¿cómo es cómo se componen? O sea, ¿siguen Bueno, usando pistón o ya no son otro tipo de componentes? ¿O cómo es eso? bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Digamos, en el caso eléctrico, vamos a ver más adelante cómo funciona un motor eléctrico. ¿Listo? Pero ponte tú a pensar, miren lo siguiente. Las cosas complicadas son el conjunto de muchas cosas sencillas y siempre lo voy a repetir. Uno puede ver una máquina compleja y tú la desarmas y te das cuenta que se compone de cosas sencillas. ¿Listo? En el caso de un motor eléctrico, tú lo ves con una serie de cables, con una serie de anclajes, ¿cierto? Pero cuando vas y lo comparas el principio de funcionamiento, vas a ver el principio de funcionamiento aplicado en cosas más sencillas. Y digamos, en el caso, vas a mirar, por ejemplo, en el caso de un motor eléctrico de corriente continua, corriente alterna, ponte a pensar en un motorcito de los que usa un carrito de juguete. Tú lo vas a ver, es un motor mucho más pequeño, pero que tiene un principio de funcionamiento muy similar al que tenemos en un vehículo de estos. ¿Ves? Entonces, en el tema de motor lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Listo? Y aquí que tengo que RBN, ¿quién es, por favor? A ver acá. Listo. Entonces, siguiendo con el tema, ¿cuál es? En el vehículo eléctrico, ¿cierto? Como necesitamos hacer que el vehículo gire a determinada velocidad, porque ¿qué es lo que encontramos de diferente en un vehículo completamente eléctrico? O en incluso un vehículo ¿Sí me híbrido. escucha? Sí, señor, dale, Discúlpeme, tenía el micrófono apagado. dale, dale, dale. Nada más el concepto de lo que estoy escuchando, este, dice que el sistema operativo en esta imagen está mostrando una batería que va a un inversor y posteriormente va al motor. Sí, señor. Por lo regular en la electrónica, cuando son motores pequeños, pues utilizas potenciómetros para poder, en un momento dado, en base a la resistencia variable, puede cambiar prácticamente su voltaje Velocidad, y por consecuencia su velocidad. claro. En el caso de los motores de corriente alterna, modificas su frecuencia para Sí, poder modificar su velocidad. Entonces me estoy dando por enterado de que hay una función de la batería al inversor para que éste pueda mover o cambiar su frecuencia haciéndolo alterna y con de esa manera pues es como puede cambiar la velocidad del vehículo. claro. ¿Qué es lo que pasa? Pone cuidado. Te hago el ejemplo enfoquémonos en lo siguiente. Vamos a pensar en el ejemplo del elevavidrio del vehículo. Cuando tú opcionas el botón, ¿qué estás colocando? Le estás mandando energía, le estás mandando energía al motor y él, como tiene un voltaje constante, él sube a una velocidad constante, baja a una velocidad constante. ¿Listo? Si tú quisieras que ese vidrio subiera o más rápido o más despacio, tú le colocarías, cuando hablamos de un potenciómetro, es un elemento, pensemos en el volumen del radio. Cuando yo subo bajo el volumen del radio, eso es un potenciómetro en electrónica. ¿Qué estoy haciendo ahí? Que cuando yo subo bajo el volumen del radio, estoy cambiando una señal de energía, ¿cierto? Que de acuerdo obviamente a su nivel, va, digamos, a generar más volumen o menos volumen. ¿Listo? Es una comparación muy básica para que de pronto entendamos el concepto de los compañeros que no entendemos qué es un potenciómetro. ¿Listo?
Entonces, ¿qué pasa en ese caso del vehículo? Si yo tuviera aquí un motor de corriente continua, si yo quisiera que este motor de corriente continua, ¿cierto? Variara la velocidad, tenía que estar subiendo y bajando el voltaje de una manera abrupta, ¿ves? Y eso es más complicado. Entonces, ¿cómo va a hacer acá el motor eléctrico? ¿Qué es lo que está haciendo? Él lo que está haciendo es que varía la frecuencia de activación. O sea, él va variando como los tiempos de activación, como si fuera una canción, ¿cierto? Vas llevando otras notas, pero en función de que sea mucho más rápido esa variación de esas notas, la música va a ser más rápida y eso se va a manifestar en velocidad de giro en el motor eléctrico. ¿Claro hasta ahí? Bueno, a ver, Roberto, claro, si tienes, la tienes clara ahí, más que el concepto que me está dando un concepto mucho más profundo, ¿listo? Pero muy bien, si la tienes clara por ahí, son más eficientes. Porque es que tengo tres motores en uno, básicamente. ¿Listo? Aquí tengo a su compañero Joel. Sí, buenas noches. Una pregunta así rapidito. ¿El sistema lleva alguna especie de controlador entre lo que viene siendo la batería y el inversor o va Claro, en el motor o va en la batería? no. Así Pone rápido. cuidado. La controladora es el inversor. Lo que pasa es que aquí tienes varias funciones. Pero la controladora, ese variador de velocidad, está acá en el inversor, que es una de las principales funciones que tiene ese inversor. ¿Listo? ¿Claro Ok, hasta muy ahí? bien. Muchas Entonces, gracias. Sí, sí. en este momento debe quedar claro algo. O sea, ¿qué diferencia tenemos entre un híbrido eléctrico? Ah, que es que el híbrido tiene dos motores, ¿cierto? En el caso del eléctrico tengo solamente un motor eléctrico, ¿cierto? El cual está conectado. Va a tener una batería de alto voltaje, va a tener una controladora y va a tener obviamente un motor. ¿Listo? Y esto tiene esto que ustedes ven acá es el manejo en alto voltaje. Y otra conclusión importante, la parte de control de alto voltaje se maneja por bajo voltaje. O sea, estos sistemas, tú puedes tener aquí 400 volts en la batería de alto voltaje, puedes tener 800 volts en el caso de un Porsche Taycan, pero si las señales de control que son accionadas por 12 voltios no llegan a la batería, simplemente aquí no sale nada hacia adelante. Si en la controladora no tengo señales de alimentación de control de 12 voltios, la controladora no va a poner a funcionar el motor eléctrico. ¿Ves? Si en este motor eléctrico no salen una serie de señales, ¿cierto? Que luego vamos a ver, con unas señales de posición, simplemente la controladora no va a accionar este motor eléctrico. Bien, entonces conclusión, sistema de alto voltaje es manejado por bajo voltaje. En híbrido, en eléctrico, en retrofit, cuando hablamos de la conversión, el alto voltaje depende del bajo voltaje por temas de seguridad. ¿Listo? Claro. Y voy a tener una batería, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en estos carros también va a tener una batería de 12 voltios. O sea, va a tener dos baterías, una de 12 voltios y una de alto voltaje. Sigo por acá. Claro, ingeniero, mira, claro, Electric Power Unit Control. O sea, aquí lo esta como tal, esta definición la cuentas en Toyota, pero si tú vas y miras un Hyundai, se llama HPCU, Hybrid Power Control Unit. O nosotros simplemente, por ejemplo, en Ford te va a decir lo que se llama SOEDMC, se llama el módulo en Ford, ¿ves? Pero la función es esa, controlar el motor, variando la activación, los tiempos de activación, la velocidad de giro, tomando obviamente energía de la batería de alto voltaje. ¿Listo? Muy bien. Aquí hay una persona, y discúlpeme que de pronto me desvíe con las preguntas, pero me parece fundamental porque es que ese es el momento en el cual, ¿y cómo se desarrolla aquí la temática? Ustedes van a tener acceso a una plataforma de entrenamiento donde van a estar mucho más tiempo y esos espacios de mentoría es donde de pronto tenemos contacto y podemos reforzar basado en preguntas y basado también en experiencias, que es lo tema importante. Aquí, por ejemplo, Alejandra me dice que las señales se refiere al encendido con el botón. Claro, ponle cuidado. El botón de encendido que tú oprimes, ¿cierto? Es el que te permite pasar de apagado a accesorios o a encendido, a modo run. ¿Bien? ¿De qué depende? Obviamente el accionamiento del botón de encendido, que es lo que obviamente estábamos viendo. ¿Listo? Bueno, aquí, por ejemplo, voy a salir de acá un momentico para que entremos a mirar un poquito el tema de los componentes. Segundo, va a salir de acá, dejo aquí de compartir. Creo que alguien tiene la mano levantada. RBN Grupo 3.
La pila de 12 voltios que mencionas igual a las que se usan en... No alcancé a ver el chat. Segundo. Listo. Ok. Aquí había algo en el chat. Alguien me estaba preguntando algo. No, ponle cuidado. La batería de 12 voltios, no pila. Batería de 12, ojo, porque es que pilas, cuando tú hablas de una pila, tú tienes pilas primarias y secundarias. Las primarias son las que solamente tienen un uso, que son obviamente las que debemos usar menos. Cuando ya tienes una pila recargable, obviamente es una batería recargable. En el caso de las baterías de 12 voltios, son muy similares a las baterías normales de 12 voltios de los vehículos, pero en algunas marcas hay unas variaciones, que luego les mostraría en qué marcas pasa eso. ¿Ves? Pero tienes una batería de 12 voltios convencional, como les mostré tal vez el lunes en la noche, la batería de 12 voltios del Toyota que estoy trabajando en el vehículo. ¿Listo? ¿Hasta ahí, claro? Bueno, déjame un segundo aquí, comparto mi pantalla. Quiero que trabajemos a partir de un segundo, por favor. Yo creo que voy a bajar al vehículo para que salgamos un poquito de la duda de lo que teníamos ahí. Permítanme un segundo, voy a cambiar de pantalla de dispositivo. Voy a dar aquí los cambios para yo poderme cambiar de dispositivo y trabajamos un momentico viendo directamente el vehículo que tenemos abajo. Vamos a ver acá. A ver, por aquí. Déjame ver este de aquí. Cerramos acá este. Este pasa aquí. Salimos de acá. ¿Aquí me escuchan? Sí. Ok, y a ver acá. Listo, ¿qué me estás viendo ahí? A ver. Listo, un segundo, por favor. Bueno, en este momento, por favor, quiero que me digan si me están viendo y me escuchan porque no tengo forma de ver el chat de manera directa. ¿Me confirman? Listo, muy bien. Sí lo logro ver. Listo, muchas gracias. Entonces, ponle cuidado. Este fue el vehículo que le mostré el lunes por la noche, pero estaba funcionando. Hoy ya no funciona, porque obviamente tuve que hacer un tema, estaba haciendo un tema, una revisión en este vehículo. ¿Qué es lo que pasaba? Este vehículo tuvo una a consecuencia de una inundación. Pues el vehículo le entró agua, le entró lodo y bueno, pues lo vieron por pérdida de la aseguradora.
Sin embargo, una empresa lo compró y obviamente lo está restaurando. Yo ya lo puse a funcionar, pero pues quedaron obviamente algunas cosas que debo corregir. Entonces, aquí tuve que desmontar lo que sería el sistema de refrigeración, los radiadores. Si ustedes se dan cuenta acá, esto que tenemos aquí sería el radiador que maneja el sistema de aire acondicionado, lo que se llama el condensador. Pero se en cuenta ustedes quién en el fondo, ¿qué se alcanza a ver ahí? ¿Qué se puede ver ahí en el vehículo? ¿Hay rastros de qué? ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué se ve ahí como, bueno, para la parte de sucio, ¿qué podría hacer? Restos de lodo, listo. ¿Qué pasaba con este vehículo? En el momento en el cual, bueno, tuvo su anegación, el agua subió a determinado nivel. Quiero que de pronto lo vean. Veamos a ver, voy a bajar aquí obviamente la lámpara para que ustedes vean hasta dónde llegó el nivel de contaminación, ¿cierto? Claro, está oxidado, pero digamos que la parte de los metales, digamos que tiene su tratamiento térmico para evitar eso, pero demos cuenta hasta qué nivel llegó el nivel de inundación, aunque el vehículo funciona, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué pasó acá? En este caso, que parte de ese sarro o ese lodo que estábamos viendo quedó, ¿cierto? Quedó, si se dan cuenta, se comenzó a pegar dentro de lo que se llamaría condensador. Y esto obviamente generó aquí internamente una placa compacta, que lo que hacía era evitar que entrara aire para que el sistema del refrigerante como tal controlara la temperatura. Permítame un segundo. No veo todo, no veo todos los chats, o porque estoy acá desde mi cámara remota del celular. De pronto alcanzo a ver algunos comentarios, pero no los puedo ver todos, porque pues pasa muy rápido. Entonces, ¿qué pasó? Ponle cuidado. Al retirar aquí obviamente el radiador, aquí tenemos una serie de elementos, se quitó el marco frontal, ¿cierto? Como tal, acá estaría montada la batería del vehículo, la batería de 12 voltios. Aquí también se ve restos de lodo. Esto obviamente me toca luego mandarlo a recondicionamiento para que lo laven en detalle, ¿cierto? Pero aquí podemos apreciar diferentes elementos del vehículo. Ahora, este vehículo, pues si no le hago un tratamiento adecuado de lavado, que debo mandarlo a hacer, pues obviamente se va a tener problemas de corrosión. Mira, sobre todo aquí, eso que ustedes ven acá, ¿se alcanzan a ver ese conector anaranjado? ¿Sí lo ven? ¿Lo alcanzan a ver el conector anaranjado? Listo. Ese conector es el que hace que funcione el sistema de aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tengan en cuenta lo siguiente. En un vehículo híbrido o en un vehículo que ustedes vean, donde se encuentren conectores anaranjados, ¿cierto? Ustedes ya saben que están frente a un vehículo que maneja alto voltaje. Que sea híbrido o eléctrico, ya depende de la configuración, si trae un motor de gasolina o no. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de los vehículos híbridos eléctricos, el sistema de aire acondicionado, para de pronto los que tienen un poquitico más de climatización, el compresor que hace que se mueva ese gas refrigerante ya no depende, ¿cierto? Bueno, ya déjame, Roberto, esa pregunta ya ahorita la soluciono, ya la reviso, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el cual, como tenemos un vehículo híbrido, estos compresores no se mueven por una correa, por una serpentina. Ellos son movidos internamente por un motor eléctrico. Es decir, que en un vehículo híbrido tengo un motor que hace que se muevan las ruedas, que estaría en la parte intermedia. Aquí no se alcanza a ver. ¿Listo? A eso se alcanza a ver que entra un conector allá anaranjado. Y también tenemos que el compresor es internamente un motor eléctrico de alto voltaje. Este cableado que ustedes ven acá, sale por acá, va para la parte baja, lo que sería la controladora. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿cierto? Es la controladora, el inversor. Si vemos por la parte de atrás, que les vamos a dar aquí atrás, allá al fondo, si ustedes ven aquí en la parte de atrás, ¿quién le alcanza a ver ahí? Allá se ve un conector amarillo, anaranjado. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a buscar aquí un mejor ángulo. ¿Sí se ven ahí? ¿Sí se da cuenta ahí que se ve una parte anaranjada? Ese cableado viene de la parte de atrás del vehículo, donde está alojada la batería de alto voltaje. Entonces, ahí como tal viene positivo y negativo de alto voltaje que entra a esta controladora. Mira, aquí como tal se llama, mire. Ahí está el nombre. Inverter, converter, ¿cierto? Inversor, conversor. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Aquí tenemos una serie de precauciones.
que obviamente no debo destapar, no debo, aquí dice, mire, no lo debo manipular, dice ready, mira, ready, prohibido. O sea, prohibido manipularlo con el vehículo activado, ¿listo? Y tenemos una pegatina anaranjada de precaución, ¿cierto? Que tengo un riesgo de electrocución si lo manipulo. Entonces, ¿qué pasa? Por la parte de atrás llega, por eso el clima baja mucho la batería, sí, claro, pero ¿por qué? Porque es un consumo, o sea, cuando tú pongas a funcionar el sistema de aire acondicionado en un vehículo eléctrico, le estás colocando un trabajo adicional al sistema de alto voltaje para que obviamente cumpla una función. Entonces es como si yo le colocara a un carrito juguete un accesorio más para que lo pueda mover. Obviamente, eso obviamente afecta el nivel de carga de la batería. Entonces, él se encarga de tomarlo de la batería y convertirlo para que funcione, obviamente, el motor eléctrico y el vehículo pueda moverse en modo eléctrico. Bien, esa es una de las principales funciones del sistema. La otra función que tendría, por ahora, lo que estamos viendo es hacer que el compresor de aire acondicionado se pueda mover. ¿Por qué? Porque en un vehículo normal, para que el sistema de aire acondicionado funcione, tiene que estar prendido el motor, tiene que estar girando para que pueda obviamente el compresor mover el gas que se encarga de la refrigeración con una nevera. Pero piensen lo siguiente, si yo estoy con el vehículo híbrido y estoy en modo eléctrico donde este motor de gasolina no funciona, entonces ¿cómo haríamos para que fuera a funcionar el compresor de aire acondicionado? Por ese motivo se montan compresores eléctricos accionados por el inversor. ¿Listo? Entonces ya la responsabilidad no es de un giro, de una polea, o una correa, sino es del accionamiento obviamente eléctrico que haría la controladora. Todos los sistemas que funcionan salen del inversor. Bueno, ponle cuidado. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar, los que saben y los que de pronto no entendemos, en un vehículo normalito, convencional, ¿qué hace que se cargue la batería de 12 voltios? ¿Quién cumple esa función? En el vehículo normal, ¿quién mantiene la batería de 12 voltios cargada? Listo, ok. Y a ver, listo. Yo creo que de pronto, si no alcanzo a darles la posibilidad, el alternador, si quieres, de pronto pueden colocar en el chat, porque de pronto aquí no alcanza aquí la posibilidad que puedan hablar. ¿Listo? Un alternador. Y si ustedes recuerdan, un alternador funciona por medio de dos cosas. Una polea y que esa polea gire, ¿cierto? Ahora vamos a mirar, en este carro, ¿ustedes ven alguna correa? ¿Se ve alguna correa por ahí? ¿Hay alguna polea? ¿Alguna correa? ¿Qué opinan? ¿No se ve o sí se ve? Listo. Entonces, ¿cómo haría este vehículo para mantener cargada la batería de 12 voltios? Claro, el alternador es un generador. El alternador es un generador por el cual obviamente se mueve por giro del motor, por medio de una correa. ¿Listo? Entonces, ustedes van a encontrar que en la mayoría de vehículos híbridos, pues esa famosa correa que antes se reventaba y quedaba uno varado en carretera, ¿cierto? Lo mejor de esos vehículos que nunca hace ruido la correa. Exacto, nunca te va a chirrionear la correa cuando está extensionada. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, esa función también la hace una etapa del inversor que se llama el conversor DC-DC. ¿Qué significa eso? Que toma corriente continua de alta de la batería y la reduce, ¿cierto? La reduce, bien, bueno, tanto como campos variables, no, pone cuidado. Toma voltaje de la batería, entra al inversor. Hay una etapa en la cual la reduce a 14 voltios y mantiene cargada la batería de 12 voltios y suministra energía al sistema de 12 voltios. ¿Listo? Entonces miren lo siguiente, yo les decía a ustedes que el sistema de alto voltaje, ¿cierto? El sistema de alto voltaje depende del bajo voltaje. Entonces yo tengo una batería cargada atrás en el vehículo, pero es en cuenta qué pasa aquí adelante. No tengo la de 12 voltios conectada, mira, está desconectada porque estoy haciendo un trabajo aquí en el vehículo y lo primero que yo debo hacer en temas de seguridad antes de matricular un vehículo híbrido eléctrico es apago el vehículo, ¿cierto? Desconecto la batería o la retiro y de acuerdo al sistema lo que vaya a hacer, y también hago una desactivación en la batería de alto voltaje. Pero por ahora, para estar en modo seguro, desconecto la batería. Entonces, ¿qué prueba vamos a hacer? Miren, yo le voy a mostrar aquí la llave del vehículo. Tengo acá.
Un vehículo encendido, claro, el voltaje de carga va a ser aproximadamente de 13.20 a 14.7 voltios, como un vehículo convencional. Mira, aquí tengo la llave del carro, mira. Y la llave tiene su pila, mira, ¿sí es? Porque mira, ¿sí es? Entonces, si yo tengo la batería de 12 voltios descargada o desconectada, yo puedo tener la batería de alto voltaje allá atrás cargada con 220 voltios y simplemente, pues como no tengo circuito de baja, no va a funcionar. ¿Hasta ahí es claro? No va a funcionar. ¿Listo? Sí, señor. Internamente, allá internamente tiene unas etapas. Tienes unas etapas de reducción, de amplificación y de filtrado, claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ponle cuidado. Digamos que la parte de BCDC, ¿cierto? Para la persona que me hizo la pregunta, vienes corriente continua y él simplemente la reduce y saca 14. Digamos que ahí que no hay, digamos, ninguna rectificación, pero cuando va pone cuidado, cuando va de la batería y va a motor eléctrico, obviamente hay una conversión, pero cuando el vehículo está funcionando en motor de combustión interna, ese motor internamente deja de funcionar y comienza a funcionar un generador para devolver carga a la batería, el cual llega aquí, ¿cierto? En alterna, la rectifica y la devuelve en continua a la batería de alto voltaje. ¿Listo? Entonces, conclusión, sistemas de alto voltaje son manejados por bajo voltaje. Y aquí está la prueba. ¿Listo? Aquí está la prueba de la operación de hecho. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Claro, el inversor, él toma la función, mira, eso lo vamos a ir viendo más adelante. El inversor, ¿qué hace? Conecta la batería con corriente continua, la convierte alterna para que funcione motor eléctrico. Como allá tenemos un motor, luego un generador, luego ese generador genera la alterna y él la rectifica para mandarla continua a la batería. Entonces, demos cuenta que él tiene varias funciones. ¿Listo? Ahora, en este caso, un inversor es para los sistemas ligeros del auto, no. El mismo, eso que tú me haces la pregunta, todo está incorporado acá, en el inversor, porque tiene varias etapas de funcionamiento incorporadas. O sea, en el mismo componente, varias etapas controladas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este vehículo, para poner los que saben un poquito más de lo que podemos saber nosotros, este tipo de motor es un motor 1.6, motor que se llama ZRF 22B, esta referencia. Y la caja de cambio se llama una SBT P610. Si quieren, busquen, les doy el dato, busquen en Toyota, transmisión SBT P610, ¿listo? Y ahí van a poder ver los videos de desarme de este tipo de caja. Este inversor, ¿cierto? Va conectado a la parte de motores por la parte de abajo. Pero eso que ustedes ven acá, que aquí hay unos conectores que los voy a quitar. ¿Qué los voy a quitar? Yo no tengo batería, tengo apagado el vehículo, tengo la batería fuera de servicio. Obviamente ya pasa un tiempo para que se inicie el procedimiento de descarga, una descarga parásita, pueda manipular el vehículo. Entonces yo voy aquí a quitar esos conectores que están acá. Mira, aquí tengo unos conectores con unos bloqueos. Oprimo acá para poder obviamente subirlos. Y vamos a darnos cuenta que tenemos unos elementos de conexión de 12 voltios. Mira, ahí tenemos unos conectores, unos pines de bloqueo, ¿cierto? Eso tiene obviamente una función, ya cuando lo veamos de una manera un poco más profunda lo podamos analizar, pero quiero que ustedes se den cuenta que aunque esto maneja alto voltaje, ¿cierto? Es controlado por bajo voltaje. Si yo dejo esto desconectado, simplemente el vehículo me dio una falla y genera un código de falla. ¿Listo? Nuevamente voy a conectar acá, conecto acá y podría trabajar. Ahora, aquí estoy trabajando con un nivel de protección mínima porque pues tengo todos los sistemas desconectados. ¿Listo? O sea, el vehículo como tal no se va a poner en marcha. ¿Listo? Entonces recuerden, alto voltaje es controlado por bajo voltaje. Bien, dentro de los temas de sistemas de encendido, ¿qué podemos tener en cuenta? A un segundo. Bueno, vamos a esa definición. Eso luego lo vamos a revisar. Digamos que si a mí se me daña el inversor, simplemente él se encarga de hacer funcionar que el vehículo trabaje en modo eléctrico.
Él se encarga de hacer que la batería reciba carga. Él se encarga de hacer que la batería de 12 voltios cargue. Él se encarga de que el inversor obviamente accione el sistema de aire acondicionado. Entonces, pues digamos que tiene varias responsabilidades dentro del funcionamiento del vehículo híbrido. Bien, o inclusive en el caso del eléctrico también obviamente tiene funciones similares. Lo que pasa es que sería, digamos, no encontramos un motor de combustión montado acá. Claro, alto voltaje es controlado por bajo voltaje. Y eso va a ser de aquí para adelante como tal la consigna, ¿listo? Así como las cosas complicadas se conjunto con cosas sencillas, y así como que todo cableado anaranjado es alto voltaje, ¿listo? Que siempre lo va a recalcar, cableado anaranjado es alto voltaje, que es técnicamente que si por un cableado se cubre una corriente superior a 60 voltios, se considera alto voltaje, ¿listo? Por eso podemos encontrar que hay algunos vehículos que dicen que son MyHybrid o microhíbridos o sistemas de 48 voltios. O sea, aquí, por ejemplo, la batería de alto voltaje, eh, claro, por temas de protección, ¿listo? La batería de alto voltaje tiene un voltaje promedio de 220 voltios. No, ya, en el caso de Toyota, hay un service connector, o sea, que tú desconectas, o sea, dentro de la fase de activación, tú lo que haces es que apagas el vehículo, desconectas la batería de 12 voltios y quitas un puente que está en la batería, que luego les voy a mostrar, y de esa manera yo garantizo que no haya la posibilidad de que haya flujo de energía hacia la parte delantera. ¿Listo? Digamos, aquí estamos en la fase de identificación. Ya después, cuando avancemos en la clase, pues, si todavía tengo este vehículo, les puedo mostrar la batería. A este vehículo le voy a bajar la batería de alto voltaje para hacer una inspección, una verificación, pero primero tengo que solucionar sistemas de refrigeración, solucionar sistemas de refrigeración que me quede bien para luego sí poder trabajar, desmontar la batería y hacer un mantenimiento. Entonces le mostraba, aquí tenemos lo que sería sistema de encendido, sistema de inyección convencional como en un vehículo. Claro, o sea que aquí es un sistema que se llama, para pronto los que no conocemos, ese sistema de inyección se llama GDI, sistema de inyección directa. Bueno, que también luego tenemos que entender cómo funciona eso. Aunque el futuro es eléctrico, los vehículos híbridos son vehículos de transición energética. Sí, porque ni es un vehículo completamente combustión interna, ni es un vehículo completamente eléctrico. ¿Bien? Entonces, como un vehículo de transición, digamos, energética, en cierta forma. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, por ese motivo, aunque nuestro objetivo obviamente es el tema de la electromovilidad, no puedo yo desligarme del funcionamiento de un motor de combustión interna, porque si hay un momento en el cual ese motor no funciona, o tiene un funcionamiento deficiente, o no cumple con normas de contaminación, pues simplemente el sistema de alto voltaje no va a funcionar. ¿Ves? Y como técnico, como ingeniero, yo soy un técnico integral. Debo entender de los sistemas, cómo funcionan y ver cómo interaccionan. O sea, aquí no tenemos una frontera, aquí no tenemos dos países, ¿cierto? Aquí no tenemos dos países, tenemos un solo país. Entonces aquí está unificado. O sea, si él no funciona, él también va a trabajar mal. Y si él trabaja mal, él no va a funcionar bien. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso en el caso de sistemas de híbridos, ¿cierto? Pues que obviamente son el ADN. Por eso hay un compañero que me hacía una pregunta, que si yo pudiera convertir un vehículo convencional a híbrido. Entonces, date cuenta nomás el hecho de hacer que estos dos elementos funcionen de la mano, ¿cierto? Hay un acoplamiento mecánico entre los dos, hay una posición de un motor, hay una gestión electrónica, pues obviamente no va a ser tan sencillo. Ahora, si este vehículo fuera un vehículo de gasolina, pues simplemente yo retiro el motor de gasolina, ¿cierto? Dejo la caja de cambios porque eso es lo que tú puedes hacer de pronto en retrofit, es que tú puedes usar, cuando haces una conversión de un vehículo convencional a eléctrico, tú lo que haces es que dejas la misma caja de cambios, o sea, deja con caja mecánica, y le montas un motor eléctrico con una controladora de estas, con el pack de baterías, y obviamente pues tienes tu vehículo eléctrico. Exacto, muy bien, porque está en la mitad. Entonces, para tener en cuenta que convertir un convencional al híbrido sería más difícil que hacerlo eléctrico. ¿Listo? Tenerlo en cuenta en eso. Por lo demás que podemos ver, vea, si se dan cuenta es un vehículo convencional. Si ustedes ven este carro en la calle y ustedes le colocan, por ejemplo, Toyota tiene este híbrido y tiene el otro modelo igual, que no es híbrido, que es el sistema BBTI, y ustedes lo pueden ver, son exactamente iguales, pero varían en los anagramas, en el loguito azul, y cuando uno destapa acá el motor, pues aparentemente si uno no entiende, o sea, uno estaría acostumbrado, pues usted mira un Kia o mira un Hyundai, uno abre el motor y usted ve más elementos de alto voltaje a la mano.
En Toyota no se ve eso. Ustedes miren acá este motor y tienen que ser muy observadores para que encuentren. ¿Alcanzan a ver algo anaranjado ahí? ¿De esta imagen? No creo. Hoy se ve algo anaranjado ahí. Así de primera mano, ¿ustedes creen que es un vehículo híbrido? ¿Ves bobinas? Sí, pero ves unas bobinas, pero me da hasta. Pero que te diga, oh, esto tiene alto voltaje, hasta que tú no ves esto, esta pegatina, ¿cierto? ¿Sí? O que tú ves el cableado anaranjado, ¿cierto? Alto, y dices, ah, este es un vehículo híbrido, ¿cierto? Bien, pero haz en cuenta que cuando obviamente uno comienza a analizar, por eso lo primero que uno tiene que hacer como técnico es ver muy bien, ver, pensar, ¿cierto? Analizar muy bien lo que va a hacer y luego actuar. Y por eso es muy importante la fase de identificación. Yo trabajo mucho el tema de la fase de identificación, tanto para... Claro, no tiene banda, exacto, ¿ves? Pero porque tú ya sabes un poco más, no tiene una banda. No tienes, obviamente, tienes un segmento como tal de elementos de color anaranjado, ¿listo? Tienes una pegatina, tienes unos anagramas, ¿sí? Ya tú identificaste. Entonces ya sabes, está bajo la presencia de un sistema de alto voltaje y debes tener unas precauciones importantes respecto a lo que sería un vehículo convencional. ¿Listo? Pero si una persona que no tiene un conocimiento previo, ¿cierto? O una formación de este carro, pues simplemente te lo llevas al taller de Don Chepe y él va a decir, y esto carro es gasolina y esto para qué será, ¿cierto? Porque él no sabe. ¿Ves? Y el tema es que obviamente la tecnología va evolucionando. Los vehículos van a un nivel, los técnicos vamos debajo de ellos. ¿Ves? Porque siempre, como tal, la tecnología va a evolucionar y implica obviamente estarse actualizando. ¿Listo? ¿Me puede repetir la pregunta? Un segundo, es que no alcancé a ver acá. Que tengo varias preguntas acá. Se alcanzó a ver la última. Espérame, se alcanzó a ver la última. Eh, No, con ver el controlador. Tiene banderas, pero no batería convencional. Claro, pues ponle cuidado que sí la tiene. Dame un segundo, por favor. Permíteme un segundo, por favor, te la muestro. Espérame, te muestro la batería de 12 voltios. Cerrar acá. Dame un segundo, aquí te la muestro. La batería de 12 voltios te la voy a conectar acá en el carro. Te la voy a poner donde estaría la batería de 12 voltios. A ver, esto iría por acá, para que la puedan ver. Aquí está tu batería de 12 voltios, mira. ¿Sí la ves? Mira. Una batería de 12 voltios. De plomo ácido. ¿Listo? Aquí le voy a levantar. Y es obviamente una batería convencional de plomo ácido. Lo que pasa es que quité la base para poder hacer el desarme que tenía ahí. Obviamente para dejar el vehículo en modo seguridad. ¿Listo? Ahora, luego cuando avancemos, les voy a explicar los protocolos que se deben manejar por seguridad, pero por ahora estamos en una fase de reconocimiento, ¿cierto? De piezas, de elementos, ¿sí? Como todavía no hemos desarmado nada, estamos haciendo un sobrevuelo, pero para que nos demos cuenta que hay mucha similitud con vehículo convencional y pues que obviamente hay que educar el ojo. ¿Listo? Tema importante. Bueno, ¿alguna duda más de lo que están viendo acá? ¿Quieren ver algo más por ahora de la parte delantera? El lunes trabajamos el tema tablero, que fue lo que complementamos con la clase inicial del día de hoy. Aquí luego nuevamente estamos haciendo como tal un sobrevuelo sobre la parte de tren motriz, ¿cierto? Ver obviamente la falla, o sea, des en cuenta que esos carros no son intocables, ¿cierto? Obviamente hay que tener información técnica, tener escáner, ver la herramienta adecuada, analizar el procedimiento, ¿cierto? Pero des en cuenta que esto con el tiempo va a molestar. Mire, este carro, básicamente yo podría decir que se fue a pérdida total, en cierta forma porque el taller dijo, no, eso se llenó de agua y ni siquiera se dieron la labor de pronto hacer una introspección y mirar, ¿cierto? Y el vehículo, aún así con ese problema, la función me fue prenderlo. Obviamente, pues yo después de que entro a revisar me doy cuenta de eso. Pues, para llegar acá hay que desarmar una serie de elementos. Y pues obviamente eso no se ha pactado con el cliente. Pero en el momento en el cual hago un poco funcionar el vehículo, hago una revisión de parámetros, le hacemos unas pruebas y encontramos eso.
Pero en cuenta que a este nivel ustedes pueden llegar a hacer un tema, una intervención y reparación de una manera técnica y de una manera profesional. Pesa más un vehículo eléctrico por la batería, la verdad pesa más eléctrico por la batería, a mi concepto. Digamos que el híbrido, digamos que el motor, o sea, no hay mucha diferencia, pero el eléctrico sí sientes más como tal el peso por el tema de la batería, que es más grande. Listo, bueno, voy a cambiar de un segundo acá. Ponle cuidado, ¿qué es lo que pasa? Claro, mira lo siguiente. ¿Dónde está la línea de carga de batería? Pero ponle cuidado, ya les voy a mostrar. Ponle cuidado, ¿qué es lo que pasa? Cuando entre un carro esté más tiempo en una lámina de agua, es más complicado porque tenemos temas de corrosión. ¿Listo? Ahora, estos carros tienen un determinado nivel de diseño importante, pero no son anfibios. ¿Listo? Entonces, este carro estuvo en una situación, fue rescatado y luego estuvo en almacenamiento, pero cuando estuvo almacenado, hice una intervención para prever eso. Y pues en cierta forma, porque pues hacer un vehículo, como es un vehículo 2022, pues el cliente dijo, no, si mi carro no entró agua, pues me lo paga el seguro. Listo, la aseguradora pagó y pensó ese momento y nuevamente lo pusimos a funcionar. Además, este carro ya tiene una intervención en un taller, pero pues la verdad se enfocaron de la manera que no era. El carro no quedó funcionando y pues luego obviamente llegó a mis manos y pues ya lo tenemos a un 80% de operación. ¿Listo? ¿Dónde va la línea de carga de la batería? Voy a nuevamente hacer aquí un acercamiento acá y luego, miren lo siguiente, yo creo que no alcanzamos a verlo hoy. El jueves les voy a mostrar un video donde muestra exactamente este motor en un tridimensional. Vamos a ver este motor girando, el inversor dónde va y podemos entender muchas cosas más de las que de pronto no hemos podido ver hoy. ¿Listo? Pero para el compañero que me está pidiendo, mira, aquí yo voy a colocar la pantalla. Si ustedes ven hacia allá al fondo, a ver, por acá, allá se ve un cableado anaranjado. Si lo alcanzan a ver, ¿cierto? Viene de la parte de atrás y aquí llega, aquí voy a pasar aquí a la parte de atrás del inversor, mira, ahí llega ese conector que está ahí, ¿listo? Ahí llega esa conexión que viene de atrás. Espérame, aquí voy a poner aquí la pantalla, la cámara, ahí está, sí, mire, ahí está. Si se dan cuenta, llega un conector que viene en la parte de atrás. ¿Listo? Eso es lo que viene de la batería de tracción de la parte de atrás. ¿Claro hasta ahí? Listo, muy bien. Bueno, voy a cambiar acá un segundo. ¿Dónde fue el problema cuando se inundó? Fue el clima de alto voltaje. No, no, ponlo así, déjame ya, voy a subir a la computadora. Voy a cambiar obviamente de dispositivo, subo a la computadora y ya miramos eso. Listo, dame un segundo, por favor. ¿Ahora lo tenemos ahí? Sí. ¿Ahí lo escuchan? ¿Ahí me escuchan mejor? Segundo, por favor.
Ahí. ¿Aquí me escuchan? Ahí tenemos audio. Listo, ok. Bueno, por ahora tenemos preguntas. Mm, Bueno, dejamos un segundo, revisamos acá. Alguien me decía, bueno, voy a dedicar acá unos minuticos al tema, ya tenemos un poquito de eco. Alguien me hacía una pregunta sobre el tema del daño de este vehículo. ¿Listo? Bueno, los carros híbridos, ¿qué se necesitan para que no hagan tierra? Me voy a adelantar al tema, pero básicamente es que el negativo de alto voltaje no es el mismo negativo de 12 voltios. ¿Listo? ¿Cuál fue el problema donde se inundó el vehículo para que las baterías hicieran corto? No, mira, este carro no tuvo corto. Este vehículo no tuvo corto. Este vehículo al llenarse de agua, pues simplemente recuerden que el sistema de alto voltaje es manejado por bajo voltaje, ¿cierto? Alto voltaje es manejado por bajo voltaje. Entonces lo que pasó fue que simplemente el vehículo, pues al entrar en acción con el agua, pues todos tenemos como el cierto temor de que nos va a tomar la corriente y eso no va a pasar. Entonces, obviamente, de haberle terminado el nivel de agua al vehículo, se anegó, o sea, digamos que entró en conexión, se mojaron algunos módulos, se perdió la conectividad, se descargó la batería de 12 voltios y por ese motivo el vehículo, pues obviamente no encendió en su momento. ¿Ves? Pero, ¿qué se hizo? El vehículo obviamente lo rescataron. Bueno, digamos que cuando llega a manos mías, el vehículo andaba, pero de manera limitada, después de, no sé, 3 meses que tuvo ese problema. Y nosotros hacemos una revisión con el equipo de diagnóstico, tomamos códigos de falla, entrar a ver, a desarmar, a mandar desarmar tapicería, que se hiciera un lavado, un cambio de unas fibras que va por debajo del vehículo, ¿cierto? Entrar obviamente a limpiar instalación, a revisar módulos. Afortunadamente el agua, pues, digamos que lo que pasó fue que recuerden que el alto voltaje se maneja por bajo voltaje. Básicamente lo que pasó fue que parte del cableado, unos conectores por donde pasaban sistemas de 12 voltios se mojaron y hubo una pérdida de comunicación, o sea, digamos, se aislaron y pues eso obviamente generó que el vehículo no funcionara. Pero electrónicamente no encontré módulos dañados. En la batería, atrás como pues ya tiene determinado nivel, sí entra un determinado nivel de contaminación, pero pues obviamente está funcionando. Sin embargo, el vehículo debo asomar la batería para poderla revisar. Y en la parte delantera, por lo que se acaba de mostrar que se encontró obviamente lo acumulado. ¿Qué pasó? Que en las intervenciones que hicieron, simplemente eh, hicieron unas desprogramaciones, hicieron unos procedimientos que no eran y pues digamos que ahí fue donde me dio mi campo de acción como para poder trabajar. ¿Listo? Aquí alguien pregunta si qué diferencia hay con aquellos vehículos que tienen más de un motor eléctrico, como el que anunció Lamborghini, de 3 motores. ¿Qué puede pasar? Tú puedes que tengas, por ejemplo, mira, en Porsche Taycan tú tienes 2 motores eléctricos, uno adelante y uno atrás. Puede que tengas uno por cada rueda atrás y uno adelante para las 2 ruedas. O sea, por temas de tracción. ¿Ves? Puede hacer eso lo que puede estar pasando. ¿Listo? O en este caso, podría ser que tengas uno por rueda y un sistema híbrido, o sea, un motor de combustión interna, un eléctrico a una tracción. Sí, también puede hacer esa configuración. No la he visto y pues solamente es lo que se me ocurre en este momento. Listo. La batería de 12 voltios para sistemas es igual al la batería de 12 voltios para los sistemas, el sistema, ¿qué es lo que pasa? La batería de 12 voltios no es la misma de tracción. O sea, la de 12 voltios es cargada por la de alto voltaje por medio del inversor. Listo, pues no batería independiente. Listo, perfecto, vamos acá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Duda por ahora? Para un promotor no, ponle cuidado. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede acá, Jonathan? La batería de 12 voltios se encarga de controlar la alimentación, ¿cierto? De los
computadores que tiene el vehículo. ¿Qué computadores vas a tener? En este vehículo tú tienes 30 computadoras que tienen diferentes funciones. ¿Ves? Entre ellas, la del sistema de control del inversor, que se llama sistema de control híbrido, tiene lo que se llama una EQ híbrida, ¿cierto? Y tienes una batería que está dentro de la batería de alto voltaje. Bien, entonces, haz de cuenta que en un vehículo convencional, ¿cierto? ¿Cierto? En un vehículo convencional, la batería de 12 voltios, para que tú enciendas el carro, pues suministra energía a todos los módulos para que el vehículo pueda funcionar. Cuando el motor enciende y gira, carga la batería. En el vehículo híbrido, la de 12 voltios suministra energía para que los sistemas puedan funcionar y en el momento en el cual está funcionando, carga esa batería también. ¿Listo? ¿Esa batería de voltios es una batería auxiliar? Sí. Aquí en un vehículo, cuando tienes híbrido o eléctrico, vas a tener una batería de tracción, que es la de alto voltaje, es la que está conectando batería, cableado, inversor y motor eléctrico. ¿Listo? Batería de tracción. Y la más pequeña va a ser la batería auxiliar o de 12 voltios. Lo que pasa es que no tiene mucho de auxiliar. ¿Listo? Que dice su video. Iniciar mi video más adelante. ¿Todos me están escuchando ahí? ¿Me están viendo? Por favor, ¿me confirman? ¿Me escuchan y me ven? Listo, ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es tan auxiliar. ¿Por qué? Porque si no tenemos, solo escuchamos. Ah, espera un segundo. Entonces, ¿qué pasó acá? Ya miramos qué pasa, un segundo. A ver, aquí. Aquí me están viendo. Me están viendo por dos cámaras entonces en este momento. Listo, ok. Lo importante es que me puedan ver y escuchar, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es tan auxiliar, porque cuando hablamos de auxiliar, sería como de apoyo. No, no es de apoyo. Si la batería de 12 voltios está dañada, está descargada, el carro no te va a funcionar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de que tengas un cliente, ¿listo? Sí, es que tengo aquí un problema para hacer la interconexión acá del cambio del host. Por ese motivo me quedé con el celular. ¿Listo? Por ese motivo estoy aquí operando desde acá. En el caso de la batería de 12 voltios, si se descarga, simplemente el vehículo no te va a funcionar. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, es una batería complementaria, porque ponle cuidado, exacto. Si te das cuenta, yo tengo el vehículo, tengo una batería cargada de atrás, en el de así está la batería de alto voltaje, pero sin 12 voltios simplemente no va, no, si no tengo la conexión de 12 voltios, no va a operar. Y por ese motivo es que dentro de la fase de seguridad y activación, ¿cierto? La batería auxiliar, no, porque mira qué es lo que pasa. Mira qué pasa con el carro de la batería auxiliar. Este carro no tiene marcha, no tiene start. La batería auxiliar o la complementaria se usa para alimentar los módulos electrónicos para que el vehículo pueda funcionar. Dame un segundo aquí, reviso. ¿Qué pasa con esto? A ver. ¿Qué pasa acá? Exacto. Norma, alto voltaje se maneja controladamente por bajo voltaje. Entonces, si yo voy a trabajar, mira lo siguiente, yo en qué momento voy a hacer esa activación. Yo voy a hacer desactivación del vehículo en caso de emergencia, en caso de mantenimiento o una reparación que implique digamos, un desmontaje de algún elemento. ¿Listo? Cuando tenga otra batería, tú puedes encontrar baterías entre 201 y 230 voltios en un vehículo híbrido. Y en un vehículo eléctrico puedes encontrarla desde 350 hasta 800 voltios las puedes encontrar en el carro eléctrico. Bien, vamos por acá. A ver. Ya te respondí el tema del voltaje de la batería, ¿listo? Bueno, ¿hay otra pregunta pendiente? Perdón, que se va quedando alguna pregunta a un compañero. Bueno, según me dicen, hoy tuvieron una sesión un poquito larga, ¿no? Tuvieron una sesión en la tarde de 3 horas con el ingeniero de Chile. Tengo entendido que fue así. A ver, aquí. Ustedes me confirman. Espera un segundo, eso es correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una cosa.
como los veo ya un poquito cansados, porque obviamente 3 horas más 2 horas de paciencia a mí escuchándome y entendiéndome, y obviamente ustedes deben estar cansaditos, ya ustedes allá deben tener las 9:30 de la noche. Eh, Creo que los voy a dejar ir a descansar ya por el día de hoy. Creo que se cumplieron los objetivos. Depende del tema de las baterías, ese nivel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos que creo que por el día de hoy se cumplió el objetivo de cuál era. Hacer el reconocimiento del tablero de instrumentos, entender eso. Hacer un reconocimiento de la parte frontal de este vehículo, de la tarea que estoy haciendo. ¿Listo? Y entender el elemento fundamental. Aquí tengo dos preguntas. Tengo aquí a Jorge que me dice, la batería auxiliar ayuda a que tenga energía las demás partes del carro y la batería, exacto. O sea, mira, ponle cuidado a lo siguiente. Si tú no tienes pila en el celular, tu celular no funciona. ¿Listo? Míralo de esa forma. Entonces, tú puedes tener almacenamiento de energía en la batería de tracción, pero si no hay quien la active, que se activa por 12 voltios, no hay forma que el vehículo funcione. ¿Listo? Y por aquí arribita alguien me decía, em, aquí alguien me decía, el voltaje de baterías híbridas es poca la diferencia de voltaje para variar la autonomía. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que ¿por qué tiene menos voltaje la batería de un vehículo híbrido que un eléctrico? Cuando tú tienes más voltaje, ¿cierto? Y lo multiplicas por el amperaje, que son conceptos que andan con el ingeniero Román en calidad de energía, si tú multiplicas voltaje por amperaje, te da mayor capacidad de vatios hora. ¿Listo? Siempre las baterías de vehículos híbridos va a ser de un voltaje más bajo que en el vehículo eléctrico, porque para yo tener más voltaje, yo tener más celdas y por ende ocupar más espacio, por ahora. ¿Listo? Porque lo que se está buscando son baterías que puedan almacenar más energía, que pesen menos y que sean más pequeñas. ¿Listo? Pero pues, digamos, por ahora, digamos que el diseño dominante es más voltaje, más tamaño. 28 kilovatios. Digamos, por ejemplo, este podría ser un caso de, si tú, por ejemplo, miras en el caso de una Renault Kangoo, ¿listo? Pero pues, mira, por ejemplo, esta sería la capacidad ampere hora de una batería de un vehículo eléctrico. Pero tú vas y miras, hagan la siguiente conversión rápidamente, mira. Esta es una batería que tiene 220 voltios y su capacidad en ampere hora para el compañero, para Elkin, que me mandó un datico, ¿cierto? Roberto, a la multiplicación, mira, esa es una batería de 6 ampere hora y multiplícalo por 220 voltios. ¿Qué capacidad te dan kilowatt hora, Roberto? Tú me puedes colaborar con eso, que la tienes clara. Entonces tienes 220 multiplicado por 6 ampere hora, ¿cuánto te daría? Y eso divídelo en 1000, ¿cuánto te daría? Porque vas a convertirlo en kilowatt. 1.3 kilowatt hora. ¿Listo? Ahora si comparamos la de un BMW i3, que es una batería que tiene 43 kilowatt hora, o sea, en un BMW i3, o sea que tendría una batería que tiene más o menos unas 35 veces más la capacidad de esta batería. ¿Ves? Entonces, básicamente es eso. ¿Listo? Muchachos, los dejo ir a descansar. Les agradezco mucho haberme escuchado, haberme tenido paciencia, haberme dedicado ese tiempo para su crecimiento profesional. Yo creo que en el grupo les confirmamos la siguiente sesión con el ingeniero Antonio. Les agradezco mucho nuevamente haber estado acá y bueno, por favor descansen. ¿Listo? Yo aquí seguiré estudiando. Los dejo.